quiero avanzar un poco en este San Viernes. Quiero avanzar un poquito del tema que nos queda pendiente de engranes, y se trata de el engrane que está formado por una pareja. Son dos elementos. Uno es el tornillo sin fin y el otro es el gusano. De hecho, la palabra gusano es esta, ¿sí? Y va a estar formada por un tornillo sin fin llamado gusano y el engrane gusano, que también se le llama rueda gusano, y los técnicos coloquialmente le llaman corona. Entonces, son diferentes nombres que se recibe, pero bueno, la principal manera de conectar un gusano con su engrane o su corona es en ejes que no son paralelos, que no se intersectan, y generalmente, aquí lo tenemos muy claro, generalmente en ángulos rectos. Manda que veamos esta figura. La figura es esta. Si ustedes ven esta figura, pues verán los dos gusanos o tornillos sin fin, que es este, y este es el otro, y sus coronas o engrane gusano, es este. Generalmente los sin fin o gusanos pueden ser con diente en superficie recta, como aquí lo ven, los dientes están a la misma altura, aquí todos. Y la desventaja que tiene esto es que no hacen un contacto más uniforme en todo el dentado de la corona que quieren mover. Y entonces queda restringido esto a que el punto de aplicación no es una línea como yo deseara, donde voy a transmitir la potencia, sino es solo un punto. De allí que la forma de este tornillo sin fin o gusano se cambie en ocasiones a este tipo, en donde esta forma que está aquí, vean que está como abusado aquí, a esto se le llama globoide. Entonces, cuando yo tengo un tornillo sin fin globoide, lo hago con la intención de que se logren ajustar más dientes del engrane y puede yo transmitir una mayor potencia. Entonces, este es el tornillo sin fin, ese es la corona. Me sigue hablando aquí en esta primera parte que la reducción que se logra es bastante considerable. A veces mientras me da 50 vueltas el gusano, 50 vueltas, el engrane que le acompaña solamente da una vuelta. Y entonces la reducción de velocidad es bastante considerable. Aquí habla ya de la línea de contacto y a veces se cambia. Hay una serie de ecuaciones que se utilizan en ese tema del tornillo con su engrane, y aparecen algunas literales como la letra lambda griega. Aquí la vamos a utilizar como el ángulo de avance. Ahorita lo vamos a ver en la figura lo que es. El psi seguirá siendo el ángulo de la hélice, que fue el que manejamos para helicoidales. El P es paso, y la X, que aparece como subíndice, me manda que es un paso axial, PX. Y este será el diámetro. Entonces, ya teniendo presente el significado de estas literales que están aquí, la primera ecuación que me dan es esta, en donde L significa el avance. Aquí está L, este es el avance. Va a ser el paso axial por el número de dientes o el número de roscas que tenga el tornillo. Al igual, muchachos, como trabajamos con el piñón y el engrane, y yo les decía siempre, el piñón lo vamos a tomar con subíndice 1 y el engrane va a ser con subíndice 2. Aquí estoy tomando para el tornillo siempre el subíndice 1. Aquí dice que N1 es el número de roscas o dientes. En realidad se le llama roscas o dientes a lo que va a tener el tornillo sobre su superficie.
Entonces dice que N1 es el número de roscas o dientes que están enrolladas sobre el cilindro de paso del gusano. Y esto es importante lo que dice aquí. Un gusano puede ser obtenido con 1 o 10 roscas o hilos. Aquí está. Quiere decir que N1, el tornillo, el sinfín, puede tener hasta 10, desde 1 hasta 10 roscas o dientes, como quieran llamarlo. Cuando yo doy una vuelta completa del gusano, ¿sí?, se me forma un triángulo, como me da la figura que aquí vemos abajo, la figura 626. Aquí la ven. Si ustedes separan, por ejemplo, aquí estas líneas inclinadas son las roscas que tiene el tornillo o el gusano. Si ustedes separan aquí y fueran caminando sobre la rosca a darle toda la vuelta a este cilindro, iban a salir acá. Quiere decir que en una vuelta ustedes empezaron caminando aquí y salieron acá. Esto es lo que es el avance L que está aquí. L. ¿Cuánto recorrieron en su camino? Como el diámetro este es D1, este es D1, que es el tornillo, lo que recorrieron fue en pi por D1, que es la longitud de la circunferencia, pi por D1. Entonces, cuando tienen todo el desarrollo a lo largo del diámetro, su avance va a ser este, y en este aparece el ángulo helicoidal y el ángulo lambda o de avance. Y de aquí sacamos tangente de lambda, cateto opuesto entre adyacente, es lo que tenemos aquí. De ahí de esta figura sale esta expresión. Para el diámetro del engrane, esta es la fórmula que vamos a usar para obtener su diámetro, y vean que ya el subíndice ahora es 2. Esta será la relación de velocidades en función del número de dientes y de los diámetros, porque esto tiene diferente ángulo aquí. Entonces, esta es la relación para encontrar la velocidad respecto 1 respecto a 2. Esto que está aquí es una serie de símbolos dada por dos entidades, son quienes marcan los estándares, y es nada más para que vean cómo para cada literal que hemos mostrado, mientras uno la designa con una literal, otro la designa con otra literal, pero bueno, es parte de la información que me da el texto para que la tenga presente. Y hay un caso que es relativamente, bueno, bastante importante. Como dije al principio, este tipo de transmisión se utiliza fundamentalmente en flechas a ángulos rectos, como aquí lo tenemos, flechas a ángulos rectos. Y cuando están en ángulo recto, esta es la relación que se cumple. Particularmente cuando están a 90 grados, esta que está aquí. Ahora, esto junto con lo que aquí viene es lo más relevante. Dice que para que un sinfín y un engrane o corona con ejes a ángulos rectos engranen adecuadamente, las siguientes condiciones deben ser satisfechas. Y son dos cosas que ustedes deben tener bien presentes. Que el ángulo de avance del gusano o del sinfín sea igual al ángulo de hélice del engrane gusano. Si a mí me dan el ángulo de avance del sinfín, en automático, sin que me expliquen, yo ya sé que el ángulo de la hélice vale lo mismo para el engrane. De igual manera, el paso axial del gusano va a ser igual al paso circular del engrane. Si me dan uno de los dos, pues ya conozco el otro. Continúa diciendo la parte final aquí del tema, que la transmisión puede ser reversible o no, depende para qué la quiero. Y por ejemplo, aquí me dice que cuando voy a utilizarla para una grúa, es necesario que la unidad sea autotrabable o no reversible, pues, y que pueda ser manejada únicamente por el gusano. ¿Qué quiero decir? Que a veces yo puedo utilizar el tornillo y lo muevo el tornillo, y al darle movimiento al tornillo se mueve el engrane. Entonces ahí estoy dando el movimiento vía el tornillo, que es el que movió el engrane. Pero hay transmisiones que sí son reversibles. En otras palabras,
que yo mueva el engrane y al mover el engrane se pueda mover el tornillo sin fin. Y esto se da en la industria automotriz, aquí lo tenemos. Es necesario que la transmisión sea reversible y que el gusano, el engrane gusano, sea capaz de conducir al sinfín. Entonces, según la aplicación, es si va o no a ser reversible. La parte final de este párrafo es lo que nos da la clave ya. Nos dice que un gusano y su engrane se consideran no reversibles o autotrabables cuando el ángulo de avance, que es lambda, es menor de 5 grados. Entonces, si lambda vale menos de 5 grados, entonces no es reversible la transmisión. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poquito más esto que estamos viendo aquí. El ejemplo que vamos a ver aquí es el que inicia el enunciado en la parte inferior. Nos dice como un ejemplo de transmisión de engranajes gusano, vamos a considerar una transmisión de un gusano con triple rosca. Quiere decir que tiene 3 dientes, triple rosca. Y el engrane gusano tiene 60 dientes. El ángulo entre flechas es de 90, que es el tradicional que ustedes se van a encontrar. Como lo muestra la figura 627. Creo que la figura está aquí abajito. Es esta, ahí está. Ahí está el gusano en la parte inferior y el engrane gusano en la parte superior con subíndice 1 y 2 cada uno de ellos. Me dice que el paso circular del engrane gusano vale 1/4 pulgadas y el diámetro de paso del gusano vale 3.8. ¿Qué es lo que me preguntan en este problema? Ya una vez que me dieron esta información. Me preguntan que determinemos el ángulo de avance del tornillo sin fin, el ángulo de hélice del engrane gusano y la distancia entre los ejes. La solución, aquí la seguimos. El ángulo de avance del gusano la podemos encontrar con la fórmula que me dieron antes, L igual a PX por N1. Solamente que mucho ojo, cuando a mí me dieron el enunciado, se asume que el autor se lo está dando a gente que sabe las características que deben de cumplir esas transmisiones. Y con anterioridad yo les dije que el paso axial del sinfín o del tornillo tiene que ser igual al paso circular del engrane. Si a mí me dan paso axial, conozco ya el circular. Si me dan el paso circular, ya conozco el paso axial. Entonces, aquí me dieron el paso axial de 1.25. Perdón, me dieron el paso circular de 1.25. Lo voy a mostrar en el enunciado. El paso circular, vean, el paso circular del engrane vale 1.25. Me dieron la información para el engrane, el paso circular. Pero yo sé que el paso circular pues va a ser igual al paso axial. Entonces el paso axial vale lo mismo, vale 1.25. Y es lo que estoy tomando aquí. Entonces, sustituyo los valores y me da un avance de 3.75. ¿Qué es el avance? Lo que voy a moverme en una vuelta. Se los muestro aquí. Ya lo mostré en el triángulo. Aquí está el avance. Eso es lo que voy a avanzar en una revolución del sinfín. Este es el avance que voy a tener. El L. Continuamos. Con esta ecuación de L tenemos la tangente de el valor de lambda. Entonces, esta es la expresión que tenemos ya de atrás. El diámetro 1 me lo dan como 3.8, me lo dieron en el enunciado.
L es el avance, lo acabamos de calcular aquí. Este es el avance, este es el ángulo de avance. Me da punto 314, lo cual me resulta en 17.4. Entonces, este es el ángulo de avance. La siguiente línea me vuelve a recordar lo que yo debo saber, que el ángulo de hélice del engrane gusano es igual al ángulo de avance del gusano. Si yo conozco ya el ángulo de avance de 17.4, yo conozco el ángulo de hélice del engrane. Y por eso aquí lo pongo los dos del mismo valor. ¿Cómo sé eso? El enunciado no me lo dice, pero se supone que yo que estoy resolviendo el problema lo sé. Aquí me lo da. Yo estoy resolviendo y sé que el ángulo de avance del tornillo o del gusano es igual al ángulo de hélice del engrane. Entonces ya lo conozco porque son las condiciones que deben ser satisfechas. Entonces, con eso puedo encontrar el ángulo de hélice de 17.4. Y por último, la distancia entre centros, ya me dieron D1, que aquí lo utilicé. Vean que utilicé ya D138. Necesito calcular el valor de D2 para sustituirlo aquí y encontrar la distancia entre centros. Entonces D2 lo calculo con esta expresión. Ya conozco P, 1.25, aquí lo tienen. El número de dientes de 2 me lo dieron como 60. Y esto me resulta un diámetro de 23.90, el cual sustituyo aquí, 23.90, y encuentro la distancia entre centros de 13.85. Este es el problema donde ya damos solución a todo lo que me está pidiendo. Hay una última figura aquí que quiero mostrarles. Esta figura, donde ustedes pueden observar el sinfín, el gusano, como quieran llamarle, y el engrane sinfín, la corona, la rueda, en fin. Esta es la transmisión de cómo se llevaría. Aquí observen, por favor, que el tamaño del diente va aquí, va con una línea, no toma la curvatura de esto. En otras palabras, no es un tornillo sin fin globoide que toma ausamiento aquí, que se reduce, sino es el tradicional. Y esta figura, que aunque está al revés, no por eso no la vamos a poder entender. Esta figura quedó al revés, pero la podemos ver aquí. La primera figura que está aquí, la A, esta es la A, es un tornillo que tiene una sola rosca o un solo diente. Vean que aquí empieza el diente, aquí empieza, y le da la vuelta a todo el cilindro. Si yo me parara aquí, por ejemplo, aquí, y fuera siguiendo la rosca aquí, el diente lo voy siguiendo, lo sigo, y a la hora que regreso, voy a regresar por lo punteado. Y voy a encontrarme en un punto diferente aquí al que partí, que yo partí de aquí. Entonces, con una vuelta completa, yo avancé el avance L. Este es el avance, ¿sí? Aquí. Cuando tengo una sola rosca o un solo diente en mi tornillo sin fin. Pero ya vimos que puedo tener más. Y este segundo caso, aquí tengo dos. Entonces tengo dos roscas. Y si ustedes se paran aquí para seguir los 360 grados de giro, empiezan a darle vuelta a todo el cilindro, a todo el tornillo, van por ahí, y cuando regresan por el otro lado, siguen la misma rosca, la misma, y salen acá. Entonces vean que se brincaron uno aquí, porque es el otro diente que va en medio, y a esto se le llama el avance. Habrá ocasiones en que yo tengo tres, aquí síganlo, van para allá, regresan por acá, y tienen tres, y este es el avance. Entonces, observen cómo hay un filete aquí de inicio. Este filete, cuando tengo una rosca, se ve mayor. Cuando yo tengo ya dos roscas, vean cómo el filete este inicial se reduce. Veanlo. Y cuando tengo tres, ya casi ni se ve. Es como pensar en que tomo, repito yo, tres hilos y los voy arrollando
alrededor del cilindro. Y hay una nomenclatura que nada más quiero mostrarla, no voy a ir atrás de ella. Es una nomenclatura de todo, cómo se llama, es la terminología, pues, de cómo se llaman los diferentes partes geométricas del tornillo sin fin con su corona. Ahí está. Bueno, esto que les platiqué, yo espero que lo deje más claro. Un video que les quiero compartir para que ustedes afirmen esto que les estoy comentando. ¿Qué es el tornillo sin fin? En ingeniería mecánica se denomina tornillo sin fin a un dispositivo que transmite el movimiento entre ejes que son perpendiculares entre sí mediante un sistema de dos piezas, el tornillo con dentado helicoidal y un engranaje circular denominado corona. Bueno, en la mayoría de los casos los tornillos son fabricados de acero aleado con endurecimiento superficial y los materiales preferidos para las ruedas de estos engranajes son los bronces, especialmente estaño y níquel estaño. Generalidades. El sistema de engranaje tornillo sin fin, rueda dentada, es utilizado para transmitir potencias entre ejes que se cruzan, en la mayoría de los casos perpendicularmente entre sí. Comparándolas con otros tipos de engranajes, se pueden obtener satisfactoriamente relaciones de transmisión relativamente altas, en un pequeño volumen de espacio, aunque quizá a costa de un menor rendimiento. Los problemas causados por las fuerzas de impacto producidas en el engrane de los engranajes rectos y de otros tipos no existen en los tornillos sin fin. En vez de esto, los filetes se deslizan en contacto permanente con los dientes de la rueda, lo que da por resultado un funcionamiento silencioso, si el diseño y la fabricación son los correctos. Como el deslizamiento es mayor, a veces se originan dificultades por el calor debido al rozamiento. Las relaciones de engrane que se consideran normales para las transmisiones de fuerza son de 1:25 a 1:200. Existen también transmisiones por tornillos sin fin con relaciones de engranaje muy altas, alrededor de 500 o 1000, pero en estos casos se utilizan para transferir pequeñas potencias. Las ventajas de este tipo de transmisión comprenden compacidad, es decir, posibilidad de efectuar grandes relaciones de transmisión siendo relativamente pequeñas las dimensiones exteriores del conjunto, seguridad de funcionamiento y sencillez del servicio, posibilidad de autofrenado. Las desventajas que presentan estas transmisiones son grandes pérdidas de potencia que se presentan como pérdidas por fricción que se verá reflejada en un aumento de la temperatura del sistema, con un rendimiento entre 75 y 85%. Necesidad del empleo de bronces especiales y de alta calidad, ya que estos materiales poseen propiedades más favorables que las piezas similares de acero, como menor acumulación de energía en aplicaciones elásticas, resistente a la corrosión. El umbral de fatiga es menor que el de los aceros, además de ser mejores conductores de calor y electricidad. Relaciones geométricas. Cada vez que el tornillo sin fin da una vuelta completa, el engranaje avanza un número de dientes igual al número de entradas del sin fin, siendo el número de entradas igual al número de roscas o hélices que tiene el tornillo. Como en el caso de la figura, se pueden observar 1, 2, 3 entradas y están diferenciadas por colores. La velocidad del eje conducido, que generalmente es la rueda dentada, depende del número de entradas del tornillo y del número de dientes de la rueda. Entonces, a la expresión por la que se rige este mecanismo y es similar a las de las ruedas dentadas teniendo en cuenta el número de entradas del tornillo como elemento motriz, se llega a que N1 por E1 es igual a N2 por Z2, teniendo en cuenta que N1 y N2 son el número de vueltas del tornillo sin fin y de la rueda respectivamente, y Z es el número de dientes de la rueda conducida y E es el número de entradas del tornillo. Relación de transmisión. La relación de transmisión se puede obtener como la relación entre el número de dientes de la rueda motriz y de la rueda conducida, pero al referirnos especialmente al tornillo sin fin, no se denomina número de dientes, sino de entradas o filetes, como se mencionó líneas arriba. Si consideramos al tornillo como rueda motriz, que casi siempre cumple con esa función, la relación de transmisión estará representada por
mg igual a E entre Z, estando los valores más comunes de E entre 1 a 4, se observará que las relaciones de transmisión son grandes y de magnitud tal que no se puedan conseguir normalmente con los engranajes cilíndricos o cónicos comunes. Tipos constructivos. Existen dos clases de tipos de tornillos sin fin, el tipo cilíndrico o paralelo y el tipo globoide. Tornillo sin fin tipo cilíndrico. Constituye la forma constructiva común de las ruedas dentadas de este tipo. Las superficies primitivas de los tornillos sin fin rectos son cilíndricos y los dientes tienen el perfil de envolvente simple. Esto significa que existe un único punto de contacto entre la superficie del tornillo y la rueda helicoidal. Por esta razón, el par rueda y tornillos cilíndricos solo resulta apto para transmitir fuerzas tangenciales relativamente pequeñas. Aplicaciones. Aprovechando su irreversibilidad, se utilizan generalmente como ascensores, grúas, mecanismos de dirección de automóviles, en algunos casos como máquinas centrífugas. Engranaje de tornillo sin fin tipo globoide. La característica principal de este tipo de engranaje es que tiene mayor superficie de contacto entre la rueda y el tornillo, por lo que se dice que se envuelve el uno al otro, lo que incrementa la capacidad de transmitir torque. Aplicaciones. Como reductores de velocidad, aparejos de elevación, maquinaria textil, turbinas, máquinas para la industria alimenticia, timones de buques y más. Temperatura de funcionamiento. La temperatura óptima de funcionamiento depende de numerosos factores, como por ejemplo, el tipo de trabajo que desarrolla la transmisión, el tipo y la cantidad de lubricante, las características estructurales del reductor, la forma constructiva del reductor, el ambiente en el que se desarrolla el trabajo, etc. Para un reductor sin fin Corona en particular, el campo de temperatura operativa aceptable puede ser de 50 por encima de la temperatura ambiente hasta un límite de 100 grados. Para un reductor sin fin Corona estándar, la máxima temperatura interna aceptable en condiciones de suministro estándar no debe superar los 80 grados, pero para trabajar a temperaturas superiores hasta 100 grados, hay que considerar el cambio de retenes y el tipo de lubricante básicamente. Condiciones de irreversibilidad. Entonces, denominamos irreversibilidad a la condición en la que si al eje de la rueda se le aplicara un par torsional, el sinfín no gira, se encuentra trabado. Esto se debe a los elementos internos como la fuerza de fricción, el ángulo de inclinación de la hélice, la velocidad, el rendimiento, la lubricación, como también hay agentes exteriores como por ejemplo las vibraciones. Y para obtener una garantía de irreversibilidad total es necesario el empleo de un motor freno o dispositivo similar. Bueno, vamos a ver los engranajes, que son ruedas dentadas en la que cada diente del engranaje motriz mueve un diente del engranaje. Aquí este video que les presento, pues oigan que algunas cosas de las que quien expone el tema, pues no son del todo correctos en base a lo que hoy hemos platicado. Ustedes lo van a escuchar. Entre otras, menciona de que siempre el gusano o el tornillo sin fin va a conducir al engrane, lo cual a veces es reversible la transmisión y no siempre es así. Y por ahí comenta otra cosa que ustedes lo van a oír. Engranaje conducido. En este caso son dientes que deben de coincidir en tamaño. Si esta rueda tiene menos dientes, tiene que dar más vueltas para que esta rueda dé una vuelta. Pero hay un engranaje especial que es el tornillo sin fin. El tornillo sin fin, en este caso, tiene una rueda motriz, que es esta, y una rueda conducida, que siempre es esta. Es decir, el blanco mueve, cuando gira, mueve al naranja, pero nunca el naranja al blanco, se queda frenado. Además, la diferencia es que cuando yo paso un diente del motriz, pasa un diente del conducido. Sin embargo, aquí es siempre el mismo diente, un diente sin fin, de ahí su nombre, es siempre el mismo diente el que está girando. Es decir, en el tornillo sin fin hay un solo diente muy largo, que nunca acaba, un diente sin fin, que nunca acaba, que siempre es el mismo diente el que está trabajando. Sin embargo, aquí los dientes van pasando
de uno a otro, van saltando los dientes. Visto esto, vamos a ver cómo funciona un tornillo sin fin real. Aquí lo tenemos, este es el motor, el tornillo sin fin y la rueda dentada. Cuando yo le pongo la pila al motor, esto gira, el blanco gira, y cada vez que da una vuelta, pasa un diente. Si doy otra vuelta, pasa otro diente. Si esta rueda dentada tiene 50 dientes, tengo que darle 50 vueltas al motor para que ésta dé una sola vuelta. Porque cada vez que le doy una vuelta al tornillo sin fin, solamente pasa un diente de la rueda conducida. ¿Cómo es el cálculo matemático? Aquí tenemos el modelo. Supongamos que el motor va a 1000 revoluciones por minuto. Este es el símbolo del tornillo sin fin, que siempre tiene un diente, siempre es el mismo diente el que está funcionando. No vayamos a cometer el error de contar dientes. No vayamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, no. Es siempre el mismo diente el que está trabajando. Es un diente largo, reliado, y siempre es el mismo diente el que está trabajando. Sin embargo, en la rueda dentada van pasando los dientes de uno a otro, van pasando a medida que el tornillo sin fin va girando. En este ejemplo, el tornillo sin fin tiene Z, que representa los dientes, un diente, y la rueda dentada tiene una Z, que se representa sus dientes, de 50 dientes. La relación de transmisión es siempre el número de dientes del motriz dividido por el número de dientes del conducido. El número de dientes del motriz siempre es 1, siempre, en todos los tornillos sin fin, el número de dientes del motriz es siempre 1. Y el número de dientes del conducido pues depende de las ruedecitas que tenga. Esta tiene 50 dientes y esta tiene 30. En este caso es 1 partido por 50. ¿Qué significa esto? Que la rueda dentada va 50 veces más lenta que el motor. 50 veces más lenta. Veámoslo en la fórmula matemática. Dice que todos los engranajes, su fórmula matemática es que el número de revoluciones por minuto del motriz por el número de dientes del motriz es igual al número de revoluciones por minuto del conducido por el número de dientes del conducido. Si yo tengo que el número de revoluciones por minuto del motriz son 1000 revoluciones, que tiene un diente, quiero calcular a cuántas revoluciones gira, a qué velocidad gira el conducido, sabiendo sus dientes, que son 50, despejo la X, 1000 por 1 entre 50. Este 50 me lo llevo dividiendo para acá, 1000 por 1 entre 50 y da 20, efectivamente. Si yo enchufo este motor, si el motor gira a 1000 revoluciones por minuto, esta va a girar 50 veces más lento, a 20 revoluciones por minuto. 50 veces la relación de transmisión que habíamos calculado antes. Bueno, vamos a ver los engranajes. Bueno, nada más para reforzar, la transmisión puede ser reversible, no como decía ahí que siempre va el tornillo a manejar el engrane. Es cierto, es lo más común. Y la otra, de que siempre el tornillo tiene un solo diente, pues no hay tal. Aquí está lo que yo les estaba mostrando. Puede tener más de uno. Aquí está. Por lo demás, bueno, es ilustrativo el video y todavía hay más que ver. Tengo pendiente el que veamos otros problemas de cálculo como este que les mostré aquí. Y tenemos también un módulo que revisar del libro de spots. Quiero recordarles nada más al grupo que el próximo lunes es el límite, o el día más bien, no el límite. Solamente a lo largo de ese lunes, próximo lunes, que es día 22, lunes 22, por favor, a lo largo de ese día, desde el primer segundo hasta el último segundo del día 22, que es lunes, me envíen a mi correo, por favor, el trabajo de investigación que tiene que ver sobre frenos y embragues. Entonces, nada más les recuerdo, por favor, para que no se les vaya a pasar. Pues por mí es todo, muchachos. Llegó el viernes. Que tengan buen fin de semana todos.
Nos vemos. Buen día, pelones. Igualmente, profe. Muchas gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Que tenga buen día, profe. hasta luego. Tengo una duda de Hasta un luego, módulo. profe. ¿Quién tiene la duda? Yo, Profe José. de A la ver, tarea, Juan. con respecto a los ejercicios de ejemplo, ¿pueden ser escritos a manos y los escaneo o se tienen que hacer en Word? No, pueden ser escaneados. Lo que yo quiero es que sea una presentación. Ahora, como no van a imprimirlo, pues me lo van a enviar ahí. Ajá. Puede ser escaneado. Solamente lo que quiero repetir, lo que dije antes, si me va a poner un problema resuelto que vieron por ahí en la red, yo no me aparto de ello, solamente que si en la solución de ese problema van a utilizar ecuaciones, por favor antes explíquenme las ecuaciones. Ya luego las usan en la solución del problema. Nada más, pero no hay problema, me lo pueden presentar como quieran. Ahorita viene en computadora, así que no hay problema, es digital. Gracias, profesor. Sí, ok. Profe, tengo una duda del módulo 11.5. El 11.5, ¿es cónicos Ajá. o es cónico? Ajá, los cónicos, el último que hicimos, que era por resistencia a la picadura. Ajá. Es que lo estuve haciendo hace rato y estuve viendo que usted puso para el factor de coronamiento, puso 1.5, ¿no? Ah, sí, ok. Y trae un error. Es un error del texto. Porque mientras por un lado me está diciendo que uno tiene coronamiento, por el otro lado lo usa, creo que sin coronamiento. No sé, en uno es 1.5 y en otro es 1. Ajá. Y entonces el valor que está sustituido en el módulo está erróneo. Ajá, es 1, como si no tuviera coronamiento, Exacto, ¿no? porque en alguna parte, no recuerdo exactamente dónde, pero en alguna parte me dice que no tiene coronamiento. No, sí tiene, ¿no? Bueno, eso decía en el Sí, enunciado, creo. sí, no recuerdo el valor exacto pero hay dos valores que yo tengo que manejar, 1.5 y 1. Ajá, Y uno. estos dos Sí. valores es cuando le llaman sin coronamiento o con coronamiento, y es cuando tomamos este valor, pero bueno, a lo que me quiero remitir es que efectivamente el texto tiene un error al meter el valor en el módulo. Ok, sí. Sí, así es, José. Ok, pues gracias. Ok.